Muy buenas noches, estimados colegas, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Por favor, recordar nuestras pequeñas reglas. Mantengamos apagado la videocámara para que la señal que yo emita y la señal que ustedes reciban sea de la mejor calidad y mantengamos apagado el micrófono. Hasta el momento que veamos por pertinente participar, indagar, preguntar, es decir, construir conocimiento. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Hemos quedado en esta parte, la evaluación del control interno por componente, y como les dije el día de ayer, ¿no? Ya tenemos la primera parte de nuestra evaluación del control interno, justamente con el tema de la evaluación del control interno general. Pero tenemos que entrar a la evaluación del control interno por cada uno de las cuentas, rubros o partidas que hayamos seleccionado justamente para, para el efecto, ¿no? Para, dentro de nuestro plan de rotación de énfasis. Podemos hacerlo por partida, por rubro, por cuenta, por ciclo, como ya les había dicho, pero eh, tenemos que estar conscientes que no podemos tener un programa de trabajo si es que no hemos realizado esta evaluación del control interno por completo. Es decir, para poder hacer nuestro programa de trabajo, sí o sí tenemos que realizar nuestra evaluación del control interno por componente. Para hacer la evaluación del control interno por componente, em, estamos tomando en cuenta justamente las cuentas, rubros, partidas o ciclos de partidas, ciclos de cuentas, ciclos de rubros que nosotros tengamos. Hay diferentes técnicas. No es necesario aplicar todas, o sea, pero generalmente lo que yo aconsejo es el tema de efectuar las narrativas, los flujogramas, las pruebas de recorridos, y si es que pensamos confiar en el control, el tema de las pruebas de cumplimiento. No es necesario hacer pruebas de cumplimiento si es que no vamos a confiar en el control. Y aquí es una decisión que nosotros tenemos que tomar, ¿no? Porque si en la primera parte, cuando hemos hecho la evaluación del control interno general, nosotros hemos decidido confiar, entonces ya tenemos un 50% de que vamos a hacer pruebas de cumplimiento. Eh, el tema de no hacer es cuando, por ejemplo, no sé, a ver, yo confío en el control interno general, yo confío en la organización, pero puede ser que el ciclo, rubro o partida que nosotros hayamos seleccionado no corresponda a la confianza. Es decir, nos estoy viendo pasajes y viáticos. Y la persona que justamente se encarga de pasajes y viáticos o el control que tenemos sobre pasajes y viáticos no es el adecuado. Entonces, si bien yo confío en la organización de manera general, en pasajes y viáticos yo no voy a confiar. ¿Por qué? Porque no hay un buen control, no hay una buena persona que efectúe el control de pasajes y viáticos. Tengo muchos riesgos en pasajes y viáticos. Entonces puede ser que, pese a que yo confío de forma general, no voy a confiar de forma específica justamente en ese proceso que yo estoy viendo, porque pasajes y viáticos es un proceso. O puede suceder al revés. Puede ser que yo no confíe en la organización, pero el de pasajes y viáticos tiene tan buenos controles, tiene tan buena, no se deja influenciar por el aspecto general, hace bien las cosas, controla bien, entonces puede ser que yo llegue a confiar justamente en ese control. No obstante, esa situación es un poco sui generis, ¿no? Porque cuando mi evaluación del control interno general no es el adecuado, entonces tengo el riesgo justamente de que cualquier momento, pese a que haya buenos controles, se puede saltar esos controles. Entonces, yo asumo confianza siempre con un riesgo un poquito mayor. Porque la madre puede decir, no, tú pagale viáticos, no sé, más de la escala. Estoy...
Estoy suponiendo. Y el de pasajes y viáticos, pese a que quiera hacer las cosas bien, se puede ver influenciado justamente por esa evaluación del control interno general. Puede darse el caso, pero como les digo, esta última situación que yo les planteo es muy sui generis. No debería funcionar así, no debería funcionar así. Pero puede darse el caso, ¿no? En que yo no confío en forma general y en cierto proceso, en ciertas partidas, rubros y cuentas sí logré confiar. Lo más común es que yo confío en la organización y entonces yo voy a confiar en el proceso, porque ya tengo 50% o más justamente del grado de confianza que yo tengo. ¿Ya? Eso por un lado. Dos, las técnicas. Las técnicas que yo voy a usar justamente, o nos vamos a usar, son diversas, ¿no? Y como les decía, yo confío más en narrativas, flujogramas, em, recorrido y cumplimiento. No utilizo de forma formal, valga la redundancia, el tema justamente de cuestionarios de control interno. ¿Por qué? Si bien el cuestionario de control interno puede llegar a ser una herramienta positiva, es decir, puedo usarlo, veo la efectividad y eficiencia justamente del uso de esa técnica. Porque no se olviden que cuando yo uso un cuestionario de control interno, yo tengo que respaldar los sí, sí, y bueno, y dependiendo si puedo respaldar los nos o decir no hay el control, pero tengo que respaldar los sí. ¿Y eso qué significa? Significa el uso de tiempo. Significa que yo voy a tener que hacer papeles de trabajo, voy a tener que respaldar los SIS. Y me conviene mucho eso, ¿no? Porque nuestra auditoría tiene que ser efectiva y eficiente. Y me voy a pasar haciendo papeles de trabajo para decir sí. Lo que yo aconsejo en los cuestionarios de control interno, tengámoslo. Es muy bueno tener cuestionarios de control interno, pero no usarlo de manera, ¿cómo les puedo decir? De manera oficial. Es un as debajo de la manga. Entonces, si yo estoy viendo, por ejemplo, pasajes y viáticos y voy a tener mi cuestionario de control interno de pasajes y viáticos para ayudarme a ver dónde puede faltar un control, dónde puede faltar justamente alguna mejora de control que nosotros podamos efectuar como oportunidad de mejora. ¿Ya? Entonces, esa es una parte importante. Entonces, usen, pero úsenlo, como les digo, por debajo de la mesa. ¿No? Tengámoslo como una ayuda para ver qué cosa puede faltar, pero no lo hagamos de forma oficial. No lo hagamos de forma oficial. Ya, el tema de los procesos, tenemos que conocer muy bien los procesos para poder efectuar esta evaluación del control interno general. Siempre hemos leído en los libros de auditoría, cuando estábamos en clases de auditoría, nos han dicho, ¿no? Siempre el auditor hace desde el origen hasta el final. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué aspectos son los procesos o subprocesos que yo tengo que justamente hacer la narrativa? Les daba el ejemplo de activos fijos, por ejemplo, ¿no ven? Y en activos fijos no solo es contratación. Yo tengo administración, tengo disposición. Y en cada uno de ellos, en cada uno de los procesos macro, puedo tener subprocesos. No sé, mantenimiento, codificación, inventariación, registro propietario, no sé. Entonces, ¿cuál va a ser? Tenemos que definir adecuadamente cuál va a ser el nivel de las narrativas que yo voy a hacer. Porque, ojo, ¿no? Puedo dejar pasar elefantes blancos. Por ejemplo, si en activo fijo no veo muy bien cuál es el control, por ejemplo, de derecho propietario, se me puede estar pasando justamente activos que no tienen el derecho propietario debidamente saneado o no lo han hecho ya hace tiempo, hace tiempo anterior. A veces el auditor dice, incorporaciones de terrenos, edificios, no tengo, perfecto, ya. ¿Y los que tenemos? Pero eso depende, ¿no? Por ahí tengo mi legajo permanente muy bien estructurado, muy bien documentado, y yo sé, estoy seguro de que la entidad cuenta con todos sus
con todos sus documentos al día. Pero tengo que establecer adecuadamente esa situación. Entonces, ¿qué procesos, subprocesos cuenta la organización dentro de esa partida, rubro, cuenta o ciclo de cuentas que nosotros estamos realizando la narrativa? Entonces, antes de hacer, tengo que pensar y decir, a ver, ¿este es un solo proceso? ¿Son varios? ¿Tiene subprocesos? ¿Qué es los aspectos que tengo que ver? Para poder justamente enfocar de forma adecuada esta evaluación de control interno por componente que nosotros vamos a realizar. ¿Ya? Y tercero, eh, tenemos que estar conscientes de que siempre lo hacemos del principio al final. ¿Cuál es el final? El final es el registro contable. No se olviden que nosotros estamos haciendo una auditoría financiera. Quiera sea o no, la auditoría de confiabilidad es una auditoría financiera. Entonces nosotros desembocamos en el registro presupuestario contable que tenga la organización. Entonces yo en mi narrativa voy a llegar justamente hasta ese registro contable presupuestario, hasta donde justamente se genera el comprobante contable. Ojo, no todos los procesos y subprocesos van a llegar a ellos, ¿no? Pónganse el tema de mantenimiento. Un tema de mantenimiento puede ser que llegue o puede ser que no llegue. Puede ser que la entidad, pese a que haga un plan de mantenimiento preventivo, pregunte antes de fin de año, ¿no? Cuando tenemos que hacer el POA, agarre y diga, a ver, qué muebles, inmuebles, qué vehículos necesitan mantenimiento y hacemos un plan de mantenimiento preventivo perfecto, pero no lo ejecutamos. Entonces, tal vez puede ser que no lleguemos a ello. Inventariación. A la inventariación, si bien es un proceso muy importante para el tema de activo fijo realizable y el activo realizable, no va a llegar al comprobante, pero me ayuda mucho en la auditoría porque me ve el tema de existencia. ¿No? Y porque nosotros vemos cinco afirmaciones de auditoría, ¿no? Vemos existencia, vemos integridad, vemos propiedad, vemos valuación y vemos presentación. En el sector público, adicionalmente, tenemos que ver legalidad, porque estamos en el sector público. Entonces, siempre tenemos que ubicarnos dónde es el principio, cómo se puede ramificar y cómo llega justamente al final, dónde es el final. Pero los procesos o subprocesos que tengan incidencia en el registro contable presupuestario, tenemos que llegar hasta la emisión del comprobante contable, el comprobante presupuestario. ¿Cómo se archiva? ¿No? Yo tengo que saber, no sé, compra de activos fijos. ¿Qué se archiva en el comprobante? ¿Qué se archiva en el comprobante? Entonces se archiva la factura, el acta de entrega, mejor dicho, el acta de recepción, todo el proceso, por ahí el proceso está aparte, no sé, cómo mi entidad maneja. No, y luego a veces estamos sacando observaciones, ¿no? Como justamente vino y nos hicieron un control en los del MOPS, eh, los del ministerio, y nos dijeron, no, no tienen justamente respaldo, pero ese respaldo, ¿dónde está? Está justamente en el comprobante de pago, no está en el proceso. El proceso se archiva por separado, pero como les digo, dependiendo de la organización, en algunas organizaciones puede ser que se archive todo. En mi anterior organización, por ejemplo, en el comprobante contable solo iba la factura. Si no me equivoco, era el acta de entrega y listo, pero todo el proceso no. Pero como auditores tenemos que saber justamente cuál es la forma, el procedimiento contable. Ahí venía el tema que estábamos discutiendo la anterior vez, ¿no? El tema de los manuales. Por eso es importante un manual de procedimientos contables. Yo voy a registrar la compra de activos fijos. Entonces, en la compra de activos fijos, ¿cuáles son los documentos que están adjuntos al comprobante y dónde están los demás documentos que respaldan la compra de activos fijos? ¿Dónde están las copias? ¿Dónde está todo?
¿Ya? Entonces hay varios aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta hacer un narrativo. El tema de que la entidad cuente con flujogramas narrativas, tengo mi manual de procedimientos, es un ejemplo, ¿no? Tengo mi manual de procedimientos y yo puedo sacar justamente de ahí mi narrativa y mi flujograma, tal vez para una compra de activos fijos. Y eso sí es algo que critico a la Contraloría en nuestra norma de auditoría de confiabilidad. Dice, ¿no? El auditor puede hacer la evaluación o puede justamente basarse en el tema de documentación escrita, la normativa. Dos cosas. Uno, la entidad, nosotros como auditores, ¿qué buscamos? ¿Lo que debe ser o lo que es en esta etapa de planificación? Buscamos principalmente lo que es, cómo realiza la organización. Puedo tener un manual de procedimientos, pero en la práctica puede ser que sea distinta la forma en que nosotros, en que la entidad, la organización, está efectuando la compra de activos fijos. Puede ser distinta. Entonces, yo cuando hago una narrativa busco lo que es, porque si copio del manual, no tengo mucho problema, más rápido todo, pero ¿será realmente que la entidad está haciendo? Entonces, ese es un elemento importante. Nosotros siempre buscamos lo que es, lo que es. No es bueno respaldarse en lo que dice un manual de procedimientos o en un flujograma que está en un manual de procedimientos, porque generalmente esos flujogramas y esa narrativa son a nivel macro. Son a nivel macro. A veces yo veo manual de procedimientos, pero no veo ese detalle a nivel justamente de archivo, de controles, de documentos, de acciones, etcétera, que sí nosotros como auditores necesitamos. A mí me ha pasado, ¿no? Algunos auditores para ser más eficientes me presentaban, ¿no? Dentro de su narrativa, la narrativa igualito que del manual y el flujograma del manual. ¿Me sirve para mi auditoría? Puede ser que me dé una idea, pero no me sirve, porque yo tengo que ver lo que es, yo tengo que ver los controles, yo tengo que ver los documentos, yo tengo que ver el archivo. Más bien, cuando yo hago lo que es, cuando yo voy a describir en la narrativa, en el programa, lo que es, lo que realmente está haciendo, de ahí voy a comparar con lo que dice su manual. Si realmente es lo que está en el manual, lo que están haciendo. ¿Me puede servir como guía para saber cómo debería el proceso leer el manual? Sí. Por eso justamente hemos visto el ordenamiento, ¿no? ¿Se acuerdan de la planificación general? Hemos visto el ordenamiento. Hemos visto cómo justamente la organización tiene manuales, no tiene manuales, tiene reglamentos, ¿qué tiene? Me va a servir. Pero aquí yo tengo que hacer lo que es, lo que es, lo que realmente está haciendo la organización, cómo lo está haciendo. Y como les digo, hasta el archivo contable. Bueno, veamos la narrativa. Como su nombre lo indica, consiste en la descripción de las actividades y procedimientos en un sentido procesal, que el personal desarrolla en la unidad administrativa en el proceso o función que está sujeto a auditoría, haciendo referencia en su caso a los sistemas administrativos y de operación y a los registros contables y archivos que intervienen. Esta descripción debe hacerse de tal manera que siga el curso normal de las operaciones en todas las áreas o unidades administrativas participantes. Nunca debe practicarse en forma aislada o con subjetividad, y eso es una parte importante, ¿no? Nosotros vemos lo que es. Yo sé que el auditor de por sí cuando hacemos una narrativa, cuando hacemos un flujograma, nos vemos tentados a que nuestra narrativa y nuestro flujograma sea perfecto. Eh, pero no es el asunto, ¿no? No es el asunto de reflejar lo que yo quisiera que está.
Yo tengo que reflejar lo que realmente el área del proceso hace. Yo tengo que reflejar eso. A mí me pasó alguna vez, ¿no? Cuando veo el flujograma, veo y le digo, pucha, ¿esto hace la entidad? ¿Realmente? No, pero es que me parecía que faltaba algo. Perfecto. Ese me parecía que faltaba algo, es el control o instancia o acción que nosotros justamente estamos viendo como oportunidad de mejora dentro de ese proceso que nosotros estamos narrando. Por eso les digo, a ver, nosotros somos muy perfeccionistas los auditores. Está bien, pero tenemos que analizar de forma correcta. Vamos a tener en cuenta la operación en el área unidad administrativa precedente o donde se inicia y su impacto en el área unidad siguiente donde concluye. ¿Cómo justamente está diseñado e implementado ese sistema de control interno para realizar ese proceso? Para la aplicación de este método, el auditor se puede apoyar en los formatos y ejemplos contemplados que desarrollaremos a continuación o en otros formatos. No importa el formato. Yo tengo formatos muy bonitos, por ejemplo, este es uno básico, donde justamente tengo los procedimientos, la función, tengo el número de paso, la unidad de trabajo, la actividad, inclusive a veces ya me ponen controles clave y riesgos que se tengan. ¿Puedo tenerlo así? Sí, pero si se dan cuenta, para mí en esta etapa de narrativa, todavía no estamos en condiciones de decir si es un control clave o es riesgo. Puede ser que tengamos la aproximación a que puede ser un control clave o que puede ser un riesgo. Puede ser, pero todavía nuestra narrativa no sabemos si está totalmente bien elaborada. ¿Por qué? Porque es narrativa. Como les digo, hay modelos bonitos como este, ¿no? De activos fijos, manejo y disposición que lo ha hecho en uno solo el auditor. Le ha puesto el bla, bla, bla que a veces nos gusta poner, ¿no? Ese corrido que es cumplimiento, objetivo, el narrativo, función principal, todo. Y me pone así, ¿no? Flujo responsable, actividades realizadas, referencia PTs, documentos generados, ya me pone controles, me pone objetivos. Y a veces caemos en ese error, ¿no? De hacerlo como proceso. ¿No? Aquí, por ejemplo, la recepción, incorporación, registro y codificación me hace como un proceso. Si bien observamos documentos, pero no me dice cuántos ejemplares, quién firma, quién elabora, qué controles hace antes de aprobar, no sé. No tengo esa información. Para ese proceso, este es un proceso, porque son pasos generales, pero no me dice el cómo. Pero el auditor ya me empieza a poner controles. Como les digo, en esta etapa, no sé si podemos o no podemos justamente estar seguros de los controles, ¿no? Y aquí justamente lo he hecho, si se ubican los diferentes subprocesos de una manera muy resumida, muy resumida. ¿Me sirve? No, no me sirve, como debería servir. Pero el modelo me parece muy bonito, ¿no? Permítame un rato, voy a cambiar a mi pantalla. Entonces, vamos a entrar. Supongo que están viendo mi pantalla. Ya. Entonces, este, por ejemplo, es una narrativa que he presentado, no fuera del modelo que les estoy mostrando, modelos. No es el tema de pago de transporte al personal que nosotros efectuamos como un premio justamente a los recaudadores. Y me dice, ¿no? Número, unidad organizacional, actividad, puntos de control, ya me pone débiles y fuertes, controles clave, verificación y observación.
y me va estableciendo justamente punto por punto su actividad, ¿no? Elaboración del control de asistencia de los recaudadores, elaboración de la nota interna, realiza la verificación del informe de asistencia, elabora la nota interna de solicitud, realiza la aprobación del pago de transporte, elabora, y ahí me va poniendo los diferentes puntos. Y me dice la certificación presupuestaria, aplicación, y este es el narrativo que he hecho la ahorita. ¿Está bien? Me permite establecer realmente puntos de control, etcétera, controles clave. Pero eso es uno práctico. Y este es la narrativa que yo he hecho. Em, yo soy de la escuela antigua en este caso. Si bien me parece muy bonito eso de tener formatos y todo eso, me parece muy bueno, pero yo prefiero la efectividad de lo que yo estoy narrando a que esté bonito. Entonces yo he hecho y siempre hago mis narrativas de esta forma, ¿no? Paso número uno, paso número dos, paso número tres, paso número cuatro, paso número cinco, o sea, todo lo que hemos visto en este resumen es esto. Todo lo que hemos visto así, yo lo he hecho así, punto por punto, diciendo cuántos ejemplares, cómo se archiva, qué se lleva, es un archivo cronológico, no es un archivo cronológico, es manual, es informático, quién revisa, quién elabora. Esa es la manera de hacer justamente una narrativa. Yo tengo que hacer punto por punto, paso por paso, cuántos documentos, cómo se archivan los documentos, quién elabora, quién aprueba, cuando aprueba, qué es lo que hace, coteja, verifica, etcétera, qué es lo que hace. Tengo que tener justamente ese acercamiento. Y en tantos años que justamente he hecho narrativas, flujos, etcétera, yo les comento que esta narrativa nunca he podido hacerlo de manera perfecta a la primera. ¿Por qué? Porque cuando lo exponemos de forma narrativa, no nos damos cuenta muy bien del flujo de documentación o lo que yo llamo cabos sueltos que nosotros podemos estar dejando justamente en el proceso. Puede ser que el proceso no lo estoy acabando de manera correcta. No lo estoy acabando de manera correcta. Entonces, eh, nunca lo he hecho. O sea, ¿dónde me doy cuenta si está bien cuando empiezo a hacer mi flujo? Pero lo que les digo, ¿no? El técnico en personal emite la planilla de contrato en 2 ejemplares, firmada por el técnico de personal y profesión de personal. En dicho documento se menciona el número, inicio y finalización del contrato de personal eventual. El documento es elaborado en función a la revisión de un archivo permanente de contratos. Asimismo, el citado técnico en personal emite la planilla de pago de transporte en 2 ejemplares, mismo que es firmado por el técnico en personal, por el profesional del personal, el RAF, responsable administrativo financiero y el jefe regional. La planilla de contratos y la planilla de pago de transporte son archivadas en un ejemplar en un archivo cronológico, etcétera. ¿Ven ese nivel de detalle? Eso es lo que tenemos que hacer. Y lo que les digo, ¿no? Inclusive, cuando alguien aprueba, ¿qué es lo que haces para aprobar? Revisas, cotejas, concilias, verificas. ¿Qué haces? Cuando ustedes aprueban un documento, no solo lo firman, ¿no? Hacen una actividad de control. Y una actividad de control es justamente buscar qué? Buscar errores, buscar algo que no se haya hecho bien.
Eso es control, ¿no ve? Porque yo recién voy a ver, voy a analizar antes de firmar. Voy a ver, voy a analizar antes de firmar. No sé, ejemplo, apruebo una solicitud de compra, ¿no? Estoy aprobando que sí se compra. Entonces, ¿qué yo veo? Veo certificación presupuestaria, veo POA, veo atribución de la organización, veo cantidad, veo costo. ¿Qué veo cuando apruebo? O simplemente firmo. No debería ser así, ¿no? Eso es narrativa, ir al detalle. Por eso les digo muchas veces, es muy diferente nuestra narrativa, nuestro programa de auditoría, que un programa, un procedimiento normal. Y ojo, ¿no? El manual de procedimientos debería ese detalle, inclusive plazos. Aquí, por ejemplo, no he mencionado plazos porque mi entidad no tiene plazos. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer la planilla de contratos? ¿Cuánto tengo que tiempo para hacer la planilla de pago de transporte? Hasta aquí yo tengo una oportunidad de mejora. No tengo plazos, porque debería haber, ¿sí? No se olviden que nosotros vemos la oportunidad justamente del pago. Entonces debería haber, sí, debería tener plazos. No tengo, pero este es mi narrativa. Lo pueden hacer en cualquier modelo, no tengo problema, ¿no? Como les he mostrado, hay diferentes modelos, pero el modelo no me importa mucho. Lo que me importa es el contenido que tiene la narrativa. ¿Cómo hago la narrativa? Preguntando, consultando. Generalmente siempre tomo un caso, no un ejemplo, un proceso. Entonces yo voy a ver ahí cómo se desarrolla, ¿no? Lo mejor siempre es ir hablando con cada actor, ¿no? Entonces aquí voy a hablar con, perdón un ratito, voy a hablar con mi técnico en personal, voy a hablar con mi RAF, con mi responsable administrativo financiero, voy a hablar con mi jefe regional, con todos ellos y voy a ver si puedo que me muestren, ¿no? El documento, cómo están haciendo, qué es lo que han hecho, cómo lo han hecho, pero vayan a hablar. Vayan a cada uno de los actores para decir qué hacen, cómo hacen, para poder efectuar esa narrativa. No lo hagan simplemente, hay muchos auditores que agarran y de lo que ven en el comprobante, de ahí hacen la narrativa, ¿no? Y lo que les digo, ¿no? Nuestros pasos lógicos y coherentes, ¿no? Esto debe ser así, tin, 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 tin. Y ni siquiera he ido a preguntar, ni siquiera he ido a hablar con el profesional de presupuestos. No hay una auditoría que ya no sea participativa. Yo tengo que hacer auditorías participativas. Vayan, pregunten, consulten. El tema del flujograma. Eh, en mi actual entidad, cuando vi cómo habían hecho la primera confía, yo vi que habían hecho el narrativo, ¿no? No de la forma que les digo, muy simple, y no habían hecho los flujogramas, y la Contraloría no observó, ¿no? Como les digo, no hay un documento, no hay alguna norma que me dice esto es lo que tienes que hacer. No hay. Si yo se conforme con un narrativo, perfecto. Hago solamente un narrativo. Si yo hago flujograma más, perfecto. Si hago cuestionarios de control interno, perfecto. Eh, Tal vez pueda hacer solo flujogramas, pero tendría que ser muy capísimo para hacer flujogramas, ¿no? Para poder justamente retratar lo que estoy viendo, lo que estamos hablando y todo eso. Mm, Yo en tantos años no he podido llegar a ello, ¿no? No he podido. Yo necesito una narrativa y de ahí hacer el flujograma. Pero como les digo, no bien hecho. Eh, Sin embargo, este flujograma es totalmente importante, porque recién ahí cuando yo veo retratado en un gráfico,
voy a poder empezar a identificar ya de mejor forma, con mayor criterio, con mayores elementos, el tema de los riesgos y controles que tiene el proceso. Entonces, para mí es imprescindible el tema del flujograma, porque me ayuda y me ayuda mucho. Me ayuda a ver lo que les he dicho, ¿no? Justamente aspectos que yo me haya olvidado o no haya efectuado el relevamiento en mi narrativa de forma adecuada. Me ayuda mucho a ver eso. Me ayuda mucho a analizar. Es diferente ver en un gráfico todos esos elementos. Es muy diferente. Entonces, vamos a analizar justamente en este flujograma. Y la idea debería ser que justamente el auditor haga un flujograma de auditoría. Es muy diferente el flujograma de auditoría que un flujograma de OIM. Es muy diferente de un flujograma que va a estar en mi manual de procedimientos, pero es muy importante para el auditor. El flujograma es el método mediante el cual se contempla por medio de cuadros o gráficas el flujo de las operaciones a través de los puestos o lugares de trabajo donde se encuentran establecidas las medidas o acciones de control para su ejecución. Permite detectar con mayor facilidad los riesgos o aspectos donde se encuentren debilidades de control, aún reconociendo que el auditor requerirá invertir más tiempo en la elaboración de los flujogramas y habilidad para desarrollarlos. Entonces, este, por ejemplo, es un flujograma de auditoría. El flujograma de auditoría tiene que tener dentro de la misma columna, porque aquí tengo, ¿no? Auxiliar de cobranzas, tengo cobrador, tengo cajero, tengo jefe de cobranzas. Tiene que tener justamente dos subcolumnas, llamaremos, ¿no? O dos partes. Una donde se describe justamente el flujo de la acción y otra donde se describe el flujo de documentos. Entonces, ¿cuántos documentos yo genero? ¿Qué tipo de documentos son? ¿En cuántos ejemplares? ¿En qué instancias? Aquí yo puedo ver dónde se firma, ¿no? Tengo una F, o dónde se elabora, dónde se archiva, esto es archivo. Y lo importante en auditoría es justamente ese flujo de documentación que se tiene. Porque yo tengo que saber, ¿no? Imagínense que a un eh, RPC o RPA le pasen todo el proceso de compra, o sea, está en el proceso de compra, y solamente le pasen para firma la resolución de adjudicación, por ejemplo, y todos los documentos, ¿no? Entonces yo puedo confiar en esa resolución aprobada, entre comillas, por el responsable del proceso de compra. ¿Cómo he revisado? ¿Cómo he evaluado si no le han pasado la documentación completa? Solamente le han pasado para firma. Y han agarrado y ha firmado. Pero no han visto si tiene, no sé, certificación, si tiene POA, si el precio es razonable, no es razonable, cuánto estamos comprando, qué ha dicho el informe de calificación, no sé, pero lo ha firmado. ¿Puedo confiar en ese control? Entonces, es muy importante el flujo de documentación. Y esto no tienen los flujogramas de OIM, no lo tienen. Y aparte yo veo archivos, ¿no? A veces decimos, ¿y dónde puede estar? No se ha perdido, ¿no? Como justamente había una observación hoy día que me estaban comentando. Mm, Eso ha sido una observación que nosotros hemos hecho de manera verbal, ¿no? Era el tema justamente de archivo. Y archivo general estoy hablando, ¿no? Notas, informes y todo eso. Y me he dado cuenta que nosotros no teníamos un buen sistema.
Y he hablado con la MAE y justamente le he dicho que archivo vaya a ser un trabajo de inventariación, de elaboración de cómo están archivando, ¿no? Y hoy han aparecido los resultados y un desastre, ¿no? Hasta nosotros como auditoría interna habíamos tenido algunos documentos que no teníamos en archivo, todo eso me ha sorprendido. Y cuando viene la persona que he designado como responsable de archivo y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Sencillo, le digo. Veremos justamente cuántos ejemplares nosotros generamos, dónde se lleva, quiénes pueden tener una copia, cuál es nuestro procedimiento para emitir. ¿Cuántos ejemplares emitimos? Tres. ¿Uno para qué es? Ah, uno para archivo de la unidad, otro para entregar, el otro ¿dónde está? Papeles. Ah, perfecto, está en papeles entonces. Debería estar en papeles. Pero ya sé, ¿no? Si me falta el original o algo, ahí ya sé dónde está archivado. Y para la auditoría me sirve mucho. ¿Dónde están los archivados? ¿Cómo se archiva lo que les decía? Entonces, me da justamente el tema de ver cómo está yendo el flujo de documentación que se tiene. Y este es un flujograma de OIM, ¿no? Este es el ejemplo que les he dicho, ¿no? Este era mi flujograma del manual. Es así sencillito. El auditor que ha hecho, lo ha copiado. Y tengo así, ¿no? Inicio, recepción de los activos, emite el acta o informe final de conformidad. No me dice qué controles hace, no me dice en cuántos ejemplares, no me dice dónde archiva, no me dice si elabora, firma, quién elabora, cuántos son, no me dice nada. Y a veces nuestros flujogramas de auditoría son así, como este ejemplo. Y como les digo, este es un ejemplo real. Este es un ejemplo real. El auditor lo ha colocado así. ¿Me sirve? Ven la diferencia entre uno y otro. Totalmente diferente. Este es otro ejemplo. Y si se dan cuenta aquí, cuando tengo un flujograma adecuado, yo ya puedo empezar a establecer tal vez controles clave o posibles controles clave eh, y algún tipo de riesgo que yo tenga. Ojo, no significa que todavía sean controles clave. Lo que yo aquí estoy señalando, posibles controles clave. No significan que sean riesgos o debilidades, son posibles riesgos o debilidades, pero lo hago viendo el flujo, viendo cómo es el flujo, siguiendo ahí sí mi lógica. Ahí ya puedo ver de manera más gráfica, más en contexto, cómo justamente se desarrolla el proceso. Pero ya tengo una mejor opción que verlo así. Aquí no veo nada, ni en el que yo he hecho, ¿no? Es bla, 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 el narrativo. Pero en cambio aquí ya lo veo de forma diferente. Ya lo veo de forma diferente. Y lo que les decía, ¿no? Llegar a hacer comprobante y ver qué cosas se archivan. Aquí, por ejemplo, solo se archiva un resumen. Yo veo el comprobante y solo se archiva un resumen. ¿Dónde puedo ver los cheques, las facturas? Ah, aquí está. ¿Dónde se archiva? Esa es la ventaja de un programa de auditoría, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tengo, ¿no? El registro contable. Y en nuestro caso, el registro presupuestario civil. A ver, vamos a ver. Pues les voy a mostrar eh,
¿Ya? ¿Se acuerdan que les he mostrado, no ve, la narrativa que había hecho la colega? Esta es la narrativa que les he pasado también. Y este es el flujograma que había hecho, ¿no? Entonces tengo gestores, tengo responsable de pesaje, jefe regional Santa Cruz, profesional de personal, técnico de personal, responsable administrativo financiero, profesional en presupuesto y contabilidad, ¿no? Se ve bonito. Si utilizo Visio, siempre se va a ver bonito. Hagan en otro consejo, ¿no? Cuando hagamos flujogramas, háganlo en Visio, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque justamente es el paquete de Microsoft Office que permite hacer todo ese tipo de gráficas de manera más rápida, efectiva y eficiente, ¿no? He visto flujogramas en Word. Pucha, mm, Word no es para hacer flujogramas, es procesador de texto. He visto en Excel. Excel no es para hacer gráficos, es hoja de cálculo para manejar números. Y este es justamente el que tengo que utilizar, ¿no? No he utilizado, me ha parecido muy bien, pero si se dan cuenta, nuevamente me he hecho un flujograma de OIM. Pasos generales. No veo documentos, no veo dónde elabora, no veo dónde firma, no veo qué se archiva, no sé qué se archiva en el comprobante contable, no veo nada en el flujograma. En cambio, lo voy a empequeñecer. Mm, Creo que ahí se ve nomás, ¿no? Este es el mismo flujograma que este, ¿no? Es el mismo proceso. Este es el que ha hecho el auditor y esto es lo que hemos hecho conmigo. Diferente, ¿no ven? Hasta llegar al archivo contable. Quién elabora, quién firma, qué se adjunta, eh, cómo se archiva un archivo numérico, cronológico, alfabético. Muy grande creo que está, ¿no? Quién recepciona, etcétera. Tengo todo, pero bien detalladito. ¿Ven la diferencia de los dos flujos? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Y aquí sí, lo que les decía, ¿no? Cuando ya tengo más establecido, ya puedo ver riesgos, ¿no? Por aquí, por ejemplo, yo aquí he establecido riesgos y también he establecido controles. He establecido controles, ¿no? Y aquí justamente pongo que es el riesgo uno, que es el riesgo 2, las abreviaturas, que es LR, que es IA, que es etcétera, que es NI, bien elaborado, ¿no? Y eso que todavía este flujo no me gusta mucho porque nos ha faltado el tema de qué es lo que hace cuando se aprueba, que para mí, para nosotros debería ser muy importante, porque en base a eso voy a hacer mis pruebas de cumplimiento. A ver, este es un flujograma de auditoría. Hasta su registro y archivo, ¿no? En el registro aquí pueden ver, ¿no? Presupuestos 226, transporte de personal en contabilidad, costo de servicios, cuentas a pagar, luego hago cuentas a pagar contra fondos en la CUT y la libreta que se utiliza para el pago. El registro contable ya me está diciendo cómo se hace.
dentro del mismo flujograma. Ese es un flujograma de auditoría. A eso es lo que deberíamos llegar nosotros. Y utilizan el vicio. El vicio es muy bueno, más fácil de hacer, etcétera. Mucho más rápido hago el flujo, ¿no? En mis épocas yo hacía con regla, creo que les dije eso, ¿no? Con lapicito y una regla. Ahora no. Alguna colega me preguntaba, no tengo vicio. El vicio forma parte del paquete de Office, ¿no? Como el Word, etcétera. Hay que habilitarlo. Pruebas Licen, de adelante, por favor. dicen cómo está, buenas noches, perdón que le interrumpa. En este caso, ya que estamos en el flujograma, sí, a mí también me ha tocado hacer un flujograma, pero no, o sea, no sabía, digamos, cómo hacerlo. Ahorita usted me muestra ese, o sea, nos muestra este modelito para hacerlo, el diseño, más o menos en Word lo hace, Lice, o más o menos en qué está hecho esto. Eh, vuelvo a reiterar, Microsoft Vicia Bueno, Lice. es parte de la familia de Microsoft. O sea, es como el Word. A ver, ¿dónde les puedo mostrar? A ver. Mm, Este, vicio. El vicio sirve para justamente efectuar organigramas, flujogramas, etcétera, ¿no ve? Para todo eso sirve el vicio. Ajá. Bueno, Lice. Y es muy bueno el vicio. O sea, todos nosotros debemos utilizar el vicio. ¿Ya? Generalmente lo que no nos habilitan cuando nos utilizan, cuando nos instalan Microsoft, es justamente dos, el vicio y el project. El project es para proyectos y es muy bueno igual. Deberíamos saber manejar el project. Y este vicio, a ver, voy a entrar. Este Microsoft Visio justamente me da la posibilidad de efectuar diversos aspectos, ¿no? Yo tengo diferentes plantillas. No sé por qué me sale el diagrama básico, eh, dibujo en blanco. Veremos al inicio. No lo he descargado, creo. Categorías. Aquí está. Yo tengo, por ejemplo, para hacer diagramas de flujo, para general, para ingeniería, para negocios, inclusive cuando tengamos que hacer justamente cuando tengamos que hacer, no sé, un organigrama, me sirve para todo, hasta con dibujitos y todo, es una belleza esto del Microsoft Visio, ¿no? General, por ejemplo, aquí vemos diagrama básica, diagrama de bloque, o sea, tiene hartas cosas este Visio, como les digo, es una belleza. Organigramas igual puedo hacerlo rápido aquí, es muy bueno este Visio, para software, etcétera. O sea, todo lo que nosotros hagamos debería ser justamente en base eh, a Visio. Y ese es el que nosotros utilizamos como auditoría. Si bien aquí, no sé si ha salido aquí, mm, hay uno que dice auditoría, pero el que nosotros debíamos utilizar es este, el diagrama de flujo de funciones cruzadas. Entonces vamos a crear, por ejemplo, y ya me sale así. Entonces yo no sé cuántos carriles quiero. Quiero uno, quiero dos, quiero tres, quiero cuatro. Lo voy aumentando. Aquí tengo formas rápidas y puedo iniciar, ¿no? Entonces yo inicio. Aquí hay flechitas para poder hacerlo rápido. Entonces yo puedo tomar una decisión, etcétera. Es rapidito hacerlo. Es rapidito hacerlo. Interesante, dice. Gracias. Voy a intentar. Sí, es bien, bien interesante, ¿no? Alguna vez hemos dado justamente un curso específico para
hacer flujogramas en vicio, ¿no? En vicio. Entonces, es muy bueno, es muy Sí, bueno. porque la Contraloría, Licen, dices, obviamente, si la entidad no cuenta con un manual de procesos y procedimientos, entonces usted como auditor tiene que crear o elaborar su flujograma en base a lo que ha ido a revisar, digamos. Sí, y como les digo, en ese aspecto yo discrepo mucho de la Contraloría. ¿Por qué? Por lo que les he dicho. Generalmente los flujogramas, em, generalmente los flujogramas que nos dan en los manuales son así, sencillos. Sí, así están. Van, Ajá. así son. Entonces, esto me sirve para mi auditoría. Me sirve para poder identificar controles clave, riesgos. O lo estoy haciendo simplemente por llenar, eh, por cumplir con hacer un diagrama de flujo o un flujograma. Entonces es muy diferente, ¿no? Le voy a decir a Juanito, puede ser el próximo curso que lancemos con Invierte en ti, justamente el tema de elaboración de flujogramas. Ya ve, le voy a proponer, le voy a proponer, ¿ya? Pero es una belleza. Por eso les digo, el tema del vicio es, como ustedes han visto, en un ratito, ¿no ve? Sí, En un ratito, Licen, interesante. rápido. O sea, no pierdo el tiempo. No pierdo el tiempo. En cambio, en Word tengo que estar centrando, tengo que estar haciendo aquí, ¿no? Ya me sale rectito, tengo que estar calculando. A lo menos personas como yo que tienen el pulso medio chistosito. O sea, no. En cambio, aquí ya todo se cuadra. Y lo que les decía, ¿no? Me equivoco, yo lo puedo borrar. Listo. Sencillo, sencillo. Ya utilicen esto. Pero como les digo, voy a hablar con Juanita para ver si podemos habilitar ese curso. Es muy interesante. Ya, pero como les digo, es habilitar, habilitar. Si no les han habilitado cuando les han instalado el Microsoft, el Windows, es que hablen con sus informáticos para que justamente se pueda habilitar el vicio y el proyecto. El proyecto igual es bien bonito, pero es para proyectos. Es para proyectos. Ya. Pruebas de recorrido. A ver. Ah, y lo que les decía, ¿no? Lo de la Contraloría, ¿no? Ves la Contraloría y dice, suficiente con eso, y no, en la práctica no es suficiente. Como les digo, me presentan así. Yo les he llamado la atención, les he dicho, a ver, ¿esto me sirve para la auditoría? No. Mm, No me sirve. Esto sí me sirve, que veo flujo, veo archivo, veo todo. Es bien diferente. sí, ahí está completo. Mm. Y eso es lo que les decía cuando hablaba de manuales de procedimientos. El manual de procedimientos debería llegar a esto, así con detalle. ¿Cuántos ejemplares? ¿En qué plazo? ¿Cómo se archiva? ¿Cómo no se archiva? ¿Dónde va? ¿Cómo elabora? ¿Quién elabora? ¿Quién firma? Eso es manual de procedimientos. Por eso les decía, ninguna entidad tiene un buen manual. Ahora creo que ya me entiende mejor, ¿no ve? Sí, Licen. Perfecto. Pruebas de recorrido. Ya. A ver, aquí hay otra confusión, ¿no? Alguna vez cuando he efectuado asesoramiento a algún colega, em, me hablaba y me decía, ¿no? En las pruebas de recorrido ya hemos hecho controles clave. Y parte de esta confusión, ya hemos hecho cumplimiento. Y parte de esta confusión, ¿por qué? Porque en la guía, en esa guía que tenemos del 90 y pico, justamente cuando habla de pruebas de recorrido, me habla justamente de controles clave. Y creo que no está muy bien redactado. No está muy bien redactado. Porque aquí es prueba de recorrido. Recorrido es recorrer.
es justamente agarrar y decir, porque no se olviden que mi narrativo y mi flujo lo hemos hecho en base a un caso, ¿no? Hemos tomado un caso y hemos dicho cómo se realiza el proceso. Ah, se realiza así, 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 así. Hemos tomado un caso para hacer narrativa y flujograma. Pero, ¿será que todos los casos son así? ¿Realmente la entidad hace así? Ah, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que recorrer, yo tengo que ver si mi percepción que yo lo he reflejado en este flujograma es como realmente la empresa hace. Por eso yo les decía, el auditor busca lo que es, lo que realmente está haciendo la organización. Entonces, yo tengo el concepto de que la entidad realiza este proceso de esta forma. Ah, ¿qué tengo que hacer? Tengo que verificar que realmente es así. No es como decir, ¿no? Mi hijito dice que hace tareas de 2 a 6. Entonces yo voy a ir de 2 a 6, no sé, 2, 3 días para ver, ¿no está haciendo sus tareas? Ah, sí, había entrado. ¿Está haciendo? Ah, sí. O puede ser que vaya y mi hijito no está en pleno jauja por ahí. Eso es recorrer. Yo voy a recorrer si realmente mi flujo es correcto o no es correcto. Una vez que hemos documentado, descrito con narrativas y o flujogramas, por eso les decía, ¿no? El flujo de información, nos debemos asegurar que la documentación represente la realidad y no nuestra interpretación de lo que debería ser el sistema. Ahí les digo, ¿no? Por eso les decía, a veces los auditores somos muy perfeccionistas, ¿no? Hasta en ese trabajo agarramos y decimos, "Usted, tiene que ser así". Entonces, no, tiene que ser lo que realmente hace la entidad. Esto implica pruebas de recorrido, mediante las cuales seguimos la huella de una o más partidas de información a través del sistema de control interno. Un recorrido confirma que nuestra documentación es correcta, pero no establece que hay un cumplimiento adecuado con el sistema documentado. El cumplimiento se establece por pruebas de cumplimiento y no por recorrido. En recorrido todavía no estoy haciendo cumplimiento. Es diferente. En recorrido, yo estoy viendo que mi percepción es correcta, que mi programa está bien hecho. Refleja la realidad de lo que hace la organización. Las pruebas de recorrido pueden realizarse en cualquier dirección en la corriente de información, con tal que evaluemos específicamente los procedimientos y la documentación con personal del cliente en cada punto en el flujo de información. No es necesario seguir la misma partida de información a través de cada paso de procesamiento. Puede seleccionarse diferentes partidas en cada etapa de procesamiento si esto es más conveniente. A ver, em, recorrido. Como les decía, recorrer es justamente ver si nuestra percepción es correcta, ¿ya? ¿Y cómo hago una prueba de recorrido? Imagínense que estoy viendo un proceso de compra de activos. Entonces, si se dan cuenta en un proceso de compra de activos, yo voy a tener diferentes etapas y les digo, no tenemos que saber, conocer, identificar los subprocesos que tiene cada una de las etapas, ¿no? Uno de los subprocesos justamente puede ser el tema de aprobación de la compra, ¿no? Donde la unidad solicitante hace la solicitud, hace su formulario, pasa a almacenes, pasa a POA, pasa a presupuestos y al final llega al que dice sí, procede a la compra, ¿no? Otro puede ser, no sé, la recepción. Entonces, no significa que yo cuando haga recorrido, si tengo así subprocesos, tenga que tomar un solo caso para hacer igual que aquí, ¿no? Todo el proceso. Yo puedo tomar diferentes casos. Tal vez un caso para inicio de solicitud o por aprobación de solicitud.
Por ahí otro caso para elaboración de contrato, orden de compra, orden de servicio. Tal vez otro caso para recepción. Tal vez otro caso para registro contable. Puedo tomar diferentes casos. No es necesario que tome un solo caso. Puedo tomar diferentes casos. Entonces, la cuestión es que yo me sienta satisfecho con el flujograma. Realmente diga, así es como la organización hace. Así es como la organización funciona. ¿Ya? Eh, ¿Cuántos casos tomar? En esta etapa de planificación no voy a hacer muestreo. ¿Ya? Todavía estoy planificando. Entonces depende mucho del universo y depende de mi criterio y juicio del auditor. Ya para esas pruebas de recorrido. ¿Cuántos casos tomar? No sé. Por ahí yo he hecho uno, dos y ya me siento satisfecho. Perfecto, es así como hace la organización. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, hago uno, ok, y en el dos no había funcionado así, lo habían hecho de diferente forma? Y ya me obliga a ampliar. ¿Se dan cuenta? Entonces digo, ¿qué ha pasado? ¿Esta es una excepción o no hemos hecho bien o no hemos comprendido bien o la entidad no hace de forma homogénea? No sé. Entonces, el número de casos es variable, ¿no? Depende mucho de nuestro criterio y juicio de la vida. Aquí no tengo muestra. En Confia, mi prueba de recorrido, puedo hacerlo de dos formas. Lo puedo hacer de manera documental o lo puedo hacer a través de una inspección física. Y esa es una gran ventaja mm, que nosotros tenemos como auditoría con este modelo de confiabilidad que tenemos. Entonces, no sé, están comprando ahorita un muebles, ¿no? 2025. Entonces yo voy y voy a hacer el recorrido físicamente. Entonces yo voy a agarrar y voy a ver dónde está el proceso, cómo se ha iniciado, cómo ha llegado. Voy a acompañar todo el proceso. Estoy haciendo el recorrido de forma física. O puedo hacerlo, como les digo, nuestra forma tradicional, en comprobación documental. Yo sé que algunos me van a decir, pero a veces los colegas no quieren que nosotros intervengamos, por decirlo así, ¿no? Hasta algún colega me ha dicho, le habían dicho, uno, pero eso es control previo, tú no puedes hacer como auditoría. No estamos haciendo controles previos. Estamos acompañando, no les vamos a decir no hagan así, simplemente estamos viendo cómo están haciendo. No estamos decidiendo, ¿no? No agarren, no compren, no reciban, ¿no? Simplemente estamos viendo cómo se desarrolla el proceso de compra de un molde y ensamble. Y eso les decía, ¿no? Si la entidad les dice así, ¿qué significa? Significa que la entidad puede ser o debe ser, la entidad puede ser quien no esté haciendo las cosas. ¿Por qué no quieren que auditoría no esté? Puede ser que estén haciendo las cosas de una manera incorrecta, ¿no? Y va a dar también esa sensación de control hacia la organización. Eh, ¿Cómo hago una prueba de recorrido? Y eso les pregunté a mis auditores, ¿no? Cuando, cuando justamente estábamos efectuando ese ejemplo, ¿no? Y les pregunté cómo hago la prueba de recorrido. La manera más fácil de hacer una prueba de recorrido es justamente seguir los documentos. Si es que no vamos a hacer de manera física, porque de manera física no tengo mucho problema, ¿no?
Y aquí justamente le estoy dejando, ¿no? De manera física, em, yo sigo justamente el orden de mi flujograma. Hay el reporte de cobranzas, la entrega de facturas, hace firmar segunda acción. Voy a ir siguiendo paso por paso en una planillita y una expresión física. Y si lo hago de manera documental, como es este caso, que era el tema de ese flujo grande, hemos eh, identificado todos los documentos que se generan, ¿no? El libro era el libre de registro, el IA informe de asistencia a novedades, la nota interna, la planilla de pesadores, etcétera, ¿no? Cada uno de los documentos. Y lo he puesto justamente en detalle. Y he tomado ejemplos, ¿no? Al azar, de mi universo. Ya aquí deberíamos poner universo, etcétera, todo eso. Sí, como en estos ejemplos, pero aquí lo he hecho rápido. Entonces, ¿qué he hecho? He dicho todos esos documentos y hemos ido comprobando, ¿no? Entonces, ¿existe? Sí. Número y fecha y si está firmado o no. Esos tres conceptos he anotado. Entonces, hemos tomado un ejemplo y hemos visto, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos ha pasado gracioso, ¿no? Hemos empezado a hacer la prueba de recorrido y el primer caso no había tenido esos dos, o esos tres. No había los documentos. Lo demás sí había, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí también he visto que había algunos aspectos que no tienen número ni fecha. No se olviden que si bien la numeración y el fechado no es un control de por sí solo, pero sí es una herramienta que me ayuda justamente a verificar la correlatividad de las acciones que nosotros estamos realizando como organización. Y en este caso no había, no tenía número ni fecha. Ah, aquí también son oportunidades de mejora. ¿Qué control tenemos? Entonces, hemos hecho los documentos y hemos ido viendo si existe o no existe la fecha, etcétera, para ver si estaba funcionando en la lógica de manera coherente. Y aquí, como nos ha salido no, allá ya hemos ampliado nuestro muestro. O sea, queremos verificar si realmente la entidad hace de esa forma, ¿no? Pero la prueba de recorrido es sencilla. La manera más fácil de hacer es vaciar los documentos y ver la correlatividad. Porque no se olviden que estamos viendo aquí un orden lógico, ¿no ven? Estamos viendo un orden lógico. Ah, entonces emite el LR, luego el IA, fecha, 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 luego el NI, el primer NI, el PP, etcétera. Puede ver el documento, la fecha, los que firman. Me estoy asegurando de que el recorrido sea el que nosotros hemos graficado, el que nosotros hemos hecho. ¿Ya? Entonces, nuestras pruebas de recorrido son sencillas. Son sencillas, no tengo mucho problema. ¿Ya? Si lo hago de manera física, como les digo, no tengo ningún problema, ¿no? Mucho mejor. Ya, antes de entrar a la matriz. eh, las pruebas de cumplimiento. No es necesario, no sé si decirles forzar, ¿no? No es necesario forzar el tema de pruebas de cumplimiento. ¿Por qué les digo forzar? Porque a veces hacemos las pruebas de cumplimiento sin ton ni son. No nos sirve en la auditoría. Porque no se olviden que el objetivo de las pruebas de cumplimiento es justamente que nos ayude a disminuir nuestra carga de trabajo, lo que les decía, ¿no? Cuando la Contraloría venga y me diga, ¿por qué has hecho así? Ah, uno, tengo mi diseño e implementación del sistema de control, mi evaluación del control interno general, tengo confianza. Y aparte de mis pruebas de cumplimiento del proceso específico, también tengo confianza. Me han salido ok.
Esa es la idea de las pruebas de cumplimiento, ¿no? Apoyarme en los controles para no tener que revisar un montón en sustantiva. Para eso es pruebas de cumplimiento. No es para cumplir un procedimiento, o sea, me tienen que servir las pruebas de cumplimiento. Y lo más, no sé si llamarlo novedoso o lo más complicado de las pruebas de cumplimiento es cómo hago pruebas de cumplimiento. Yo les invito a buscar en libros de auditoría, en el internet, busquen pruebas de cumplimiento, de auditoría. Si hay ejemplos prácticos y reales. Les invito a buscar. Y van a ver que casi no hay. No hay. ¿Por qué? Porque las pruebas de cumplimiento yo no hago. Yo tengo que ver la mejor forma en que nosotros podemos probar el control. Yo tengo que ver la mejor forma en que nosotros vamos a probar el control. Entonces, eh, no es, no es algo estándar como las pruebas sustantivas. La prueba de cumplimiento yo la diseño, yo la hago, yo la efectúo. Tengo que pensar cómo hacerlo. No hay pruebas de cumplimiento. Y cuando justamente capacité a mis auditores para hacer pruebas de cumplimiento, les dije, ¿cómo ustedes hacen pruebas de cumplimiento? Ojo, ¿no? El documento no es que ha funcionado el control, porque a veces los auditores tienen esa percepción, ¿no? Em, compra de activos fijos hemos dicho, ¿no? Control clave, la autorización, ojo, la autorización del RPA. Está la resolución de adjudicación firmada por el RPA, ha funcionado el control. Y me ponen en el cuadrito resolución de adjudicación firmada, sí, ha funcionado el control. ¿Es cierto? ¿Será así? No, no es así. No funciona así. Es como nosotros, ¿no? Ya les pongo en el campo de auditoría para que nos demos cuenta. ¿Cuál es nuestro control clave en auditoría? Cuando hacemos un proceso de auditoría, ¿cuál es nuestro control clave? Nuestro control clave es el supervisor, ¿no ve? Porque él agarra y revisa, verifica nuestros papeles de trabajo, que hayamos cumplido justamente todos los procedimientos que deberíamos cumplir. Entonces el supervisor agarra y revisa, ¿no? Y me dice, Carlos, ¿sabes qué? Te has equivocado en esto, te has equivocado en lo otro, te has hecho esto, corregí, corregí. Ese es un control clave en auditoría. Y me hace mi planilla de pendientes. Esa planilla pendiente se llama reporte de inconformidades, cuando hablo de control. Y luego lo corrijo, que eso debería ser lo ideal. Pero ¿qué pasaba, no? Cuando yo era supervisor, tenía algunos colegas que eran supervisores. Y, a ver, una evidencia es el reporte, otra evidencia es la firmita, ¿no ve? La firmita. Ponemos con verde nuestra firma como supervisores y listo, ¿no? Ahí significa que nosotros hemos revisado. ¿Qué hacían algunos colegas supervisores? Le hacían firmar al pasante. Los pasantes agarraban y firmaban todos los papeles de trabajo. Todos todos los papeles de trabajo. Entonces ahí en ese caso, pese a que tengo la firma o la rúbrica, ahí el control ha funcionado. No, no ve.
No ha funcionado, o sea, tengo la evidencia, supuesta evidencia, de que ha revisado el supervisor, pero en realidad no lo ha hecho. Cuando yo reviso papeles y no veo la planilla de pendientes, ya tengo desconfianza del supervisor. Tengo desconfianza. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. No hay nadie perfecto. Todos nos equivocamos. Yo sabía cuando revisaba mis papeles o no, o sea, yo veía, no veíamos nosotros, sabíamos cómo funciona nuestra unidad. Eh, mm, las veces que me han revisado, me han encontrado errores, porque nos equivocamos. Algo se nos va, ¿no? Yo siempre decía, no, no quiero tener pendientes con el supervisor y lo tenía. Algo se me iba, porque somos humanos. Entonces, cuando yo no veo reporte de inconformidades, cuando yo no veo planilla de pendientes, desconfío del supervisor. No puedo hacer que mi equipo de auditoría sea tan perfecto. Y eso es lo que buscamos en las auditorías. Cuando hay reporte de inconformidades, yo ya tengo mayor confianza que el control ha funcionado. En el ejemplo que estábamos haciendo, compra de activos fijos. ¿Hay algún reporte, algo donde el RPA ha rechazado una compra? ¿O ha observado algunas situaciones? Esto no me convence, esto es. ¿Tengo algún reporte? Debería tener ese reporte. No es como antes, ¿no? Porque adjuntábamos nuestro informe borrador, los auditores, a los papeles de trabajo. Ah, ese es el reporte de inconformidades, ¿no ve? Porque ahí el jefe de auditoría supervisor agarraba y corregía, ¿no? Todos sus garabatos, ¿no? Todos sus garabatos. Y a veces teníamos hasta versión uno, versión 2, versión 3, versión 4, ¿se acuerdan? O por ahí todavía lo están haciendo, no sé. Por esa es su forma de trabajo. Pero ahí se está demostrando, ¿por qué adjunto? Porque se está demostrando el control. Eso es reporte de inconformidades. Eso es reporte de inconformidades. Entonces, ahora no, ¿no? Ahora nosotros, por ejemplo, nos juntamos, yo adjunto un correo donde apruebo y con cuadro de control de mando se puede ver los cambios que se ha hecho, ¿no? Yo los reviso en informático, no los reviso físico. Y si está mal, siempre los rechazo y listo. Pero hay evidencia de eso. Es otra forma ahora, ¿no? Em, eso es control. Entonces, el propósito de las pruebas de cumplimiento es obtener seguridad razonable de que los procedimientos de control sean aplicados de la manera prescrita y estén funcionando eficazmente. Las pruebas de cumplimiento incluyen varias técnicas de prueba, incluso indagación, observación, inspección de documentos y la principal. Cuando hagamos pruebas de cumplimiento, el principal procedimiento de auditoría es repetir el control. A lo menos cuando estamos haciendo post, ¿no? Es decir, después que se ha ejecutado el control. Porque aquí también podemos hacer de forma paralela al control. No sé, a ver, RPA, están aprobando una compra. A ver, RPA, ¿usted qué hace para aprobar la compra? Ahorita, ¿qué hace? Revisa un POA, revisa certificación, revisa la cantidad, revisa precio. ¿Qué revisa para aprobar? O simplemente fin. El Lo avance de la mejor, compañía. lo mejor siempre es repetir el control. Las pruebas de cumplimiento deben diseñarse para proporcionar evidencia en cuanto a la existencia y funcionamiento del control.
Por ejemplo, donde los informes de embarque están prenumerados, puede ser posible efectuar una prueba de cumplimiento para asegurar que la población de informes de embarque está completo, pero la prenumeración misma no es un control. El control real que debemos probar es la revisión de la integridad de la secuencia de un empleado y el seguimiento de cualquier partida faltante. A ver, me imagino que alguna vez han hecho eh, la observación o la oportunidad de mejora que no todos los activos están codificados. Estoy hablando de activos fijos, ¿no? No todos los activos fijos están codificados o tal vez están siendo usados o asignados. Yo creo que todos hemos debido hacer una, una observación al respecto. ¿Cuál es un control clave para poder controlar eso? ¿Qué control clave tengo para saber que todos mis activos están codificados, todos mis activos están asignados, todos mis activos están siendo usados? O por lo menos están codificados y asignados. ¿Cuál es mi control clave? Ya sabemos, ¿no ve? Porque me imagino que ustedes ven codificación en un rato o cuando hacen inspección física. Ah, el activo fijo no está codificado, ¿no? Recomendamos a futuro tener cuidado para que todos los activos fijos estén codificados. Hemos hecho esa recomendación, hemos hecho esa oportunidad de mejora, ¿sí? Hemos hecho. Pero ¿cómo pongo un control sobre eso? Esos son los desafíos de auditoría. Yo no puedo estar haciendo ese tipo de recomendaciones, ¿no? Por eso les decía, a veces desde planificación hacemos las recomendaciones más importantes. Les decía, ¿no? No necesito a veces ejecutar la auditoría, hacer sustantivos, hacer trabajo de campo. Veo el problema, veo el control. Conciliación. Debería haber una conciliación de cuántos activos fijos se han comprado desde el punto de vista financiero y cuántos activos han sido codificados eh, por la organización. Hacemos esa conciliación. ¿Alguien hace? Ahí está falta de control. Los controles se pueden clasificar de diversas formas. Hay controles automáticos, semiautomáticos, manuales, de procesamiento, generales, de aplicación. Tengo un montón de clasificación para los controles. Para mi auditoría, ¿cuál es la clasificación? Y inclusive para diseñar e implementar un sistema de control interno, ¿cuál es la clasificación que debería servir? Controles preventivos y controles detectivos y correctivos. Y pare de contar. Luego voy a ver si es manual, es automático, etcétera. Pero a mí me interesa controles preventivos y controles detectivos. El control preventivo es el que hacemos todos. Todos lo hacemos. Todo el rato de nuestra vida. ¿Por qué? Porque siempre hay riesgo en todo lo que hacemos, sea profesional, sea nuestra vida, sea todo. ¿No? ¿Qué riesgo tengo? Ah, tengo el riesgo de que me duerma y no vaya, no llegue a tiempo a mi trabajo. Ese es mi riesgo. ¿Cuál es el control preventivo que yo solito hago? No sé, me pongo mi despertador, eh, ya nos ponemos el celular, ¿no? Y, y a veces falla, ¿no? Porque nos íbamos a olvidar cargar el celular y se apagó, ¿no? ¿Cuál es mi control detectivo? A mi esposa, ¿no? Levántate que te has dormido, ¿no? Es rato. Ah,
De un salto nos levantamos de cama. Ese es el control preventivo es el que yo hago. Y el control detectivo es alguien que me diga, ¿sabes qué te has equivocado? Las entidades, en la mayoría, tienen controles preventivos, pero generalmente no tienen detectivos. O si tienen detectivos, no está muy bien formalizados los detectivos. ¿Cuáles son los detectivos? Los que buscan errores, verificar, cotejar, conciliar, arquear, inventariar, comparar, conciliar. Todo aquel procedimiento donde yo pueda detectar un error. Esos son los controles detectivos. Generalmente en mi auditoría, yo voy a basar, si quiero confiar en el control, en controles detectivos, no tanto en controles preventivos, porque el control preventivo depende del ejecutor. No, y muchas veces pasa, ¿no? Ah, en el área de pasajes idénticos está Carlitos Averanga, ¿no? Así hace bien su trabajo, confío. No se le pasa ni una, ¿no? Ah, pero está ahora Antonio Flores, perfecto, pues ya no, no hay que confiar. A veces nos basamos en el ejecutor. Entonces, en auditoría, cuando nosotros vamos a plantear, establecer pruebas de cumplimiento, deberíamos basarnos en controles detectivos. ¿Puedo basarme alguna vez en control preventivo? Sí, pero ahí tengo cierto grado de riesgo, pero eso lo manejo. ¿Ya? A ver, como les decía, ¿cómo lo hago de forma práctica? En el flujograma que les estaba mostrando, si se dan cuenta, yo he establecido algunos controles, ¿no? Que están con celestito. ISPEN, control clave, y veo CP. CP es control preventivo. Y vamos a ver otro control clave. Mm, Aquí está. CC, control clave, CD, control detectivo. En este caso, por ejemplo, dada la naturaleza del flujograma, que aquí tenía un riesgo importante, he decidido confiar en un control preventivo. Como les digo, no es lo óptimo, pero aquí ya tengo una oportunidad de mejor. No es lo óptimo. ¿Cómo lo hago? Y este es un consejo nuevamente, ¿no? Por ejemplo, a ver, en una, en un inicio de contratación, yo soy la unidad solicitante, yo soy el servidor público, no sé, queremos comprar tapas de informes para auditoría. Y yo hago el inicio de solicitud. Le paso a mi jefe y mi jefe va a revisar, ¿no? Él va a decir, sí está en nuestro POA, sí tenemos presupuesto, sí necesitamos, y me lo va a firmar. Él ya me está autorizando. Y para autorizarme, lo que les he dicho, tiene que haber hecho una acción de control. En este caso, tal vez verificar la necesidad de la compra del bien. Luego lo llevo a almacenes y en almacenes puede ser que haya un solo funcionario o dos. Entonces él va a agarrar y va a verificar que no hay en almacenes. Entonces me va a poner un sello. Ahí está otro control. De ahí voy a pasar a POA, ¿no? Certificación POA. Entonces voy a agarrar, voy a llevar al POA a evidentemente auditoría tenía programado comprar sus tapas de informes. Y tal vez me lo va a sellar el técnico y luego lo va a revisar el jefe. El jefe está volviendo a revisar que sí esté en mi POA de auditoría y me va a sellar. Ahí tengo otro control, tengo un preventivo y tengo un detectivo. Luego voy a presupuestos. En presupuestos, el técnico me va a emitir la certificación presupuestaria. Va a decir, sí, auditoría tiene presupuesto.
Y por ahí le pasa al jefe de finanzas o al director. Ahí tengo otro control. Y finalmente, independiente de los demás procedimientos, no sé, mis términos de referencia que yo lo selle, yo lo apruebe, etcétera, va a llegar al RPA. Y el RPA va a agarrar y me va a firmar la solicitud con el que voy a iniciar mi proceso de contratación. ¿En cuál de esos controles voy a confiar? Porque si se dan cuenta em, en este pequeño ejemplo que hemos puesto, tengo muchos controles. ¿En cuál voy a confiar? Ahí nace la diferencia entre puntos fuertes de control y controles clave. ¿En cuál voy a confiar? Porque no voy a poner en mis pruebas de cumplimiento todos los controles, ¿no ve? No voy a poner. ¿Cuál pongo? Ah, voy a poner el que me da mayor satisfacción. ¿Cuál tendría que ser? Ah, el del RPA, ¿no? El del RPA debería haber precio inclusive, atribuciones, todo eso. Yo le voy a dar porque ese es un control clave. Es el que en la primera fase me puede decir sí o no. El que va a levantar el pulgar hacia arriba o hacia abajo. Él es el control clave. Y detecta, ¿no? Detecta errores. Muy caro. Mucho. No, mira, no tienes presupuesto. No sé. Él debería ser el control clave. Entonces, mi consejo, por cada uno de los subprocesos que nosotros hayamos identificado, elegir uno o dos controles clave que ustedes vean por conveniente, no más, porque ya nos estamos metiendo a puntos fuertes de control. Yo no voy a entrar a verificar puntos fuertes de control, sino el control estratégico, si ustedes quieren. Y generalmente es la toma de decisiones, generalmente. Entonces voy a tener un control, ¿ya? En este caso, eh, del ejemplo, yo he establecido tres controles clave. Y si se dan cuenta, he establecido uno en cada subproceso que yo he visto. Uno es justamente en la primera parte del registro de asistencia. Otro es en la elaboración de planilla. Y finalmente otro es en el registro contable. De todo ese proceso y de todas esas firmas, he elegido tres controles. ¿Por qué? Porque lo he diferenciado por subprocesos. Aquí termina un proceso. Aquí tengo otro proceso. Y finalmente tengo el tercero, porque estoy viendo cómo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y de cada uno de los procesos he elegido un control clave. Por eso les decía, en este primero no me ha quedado más que elegir un control preventivo, porque no tenía detectivos en el origen. Y por eso ya tenía un riesgo. ¿No? No se envía copia del libro de registro de ingreso a la estación de pesajes como respaldo para el pago de transporte personal. Este era un proceso sui generis. O sea, el marcado era lo que me da todo el pago y el marcado se quedaba en origen. Eso les digo a veces. El marcado se quedaba en origen. ¿Cómo nos vamos a enviar una copia? ¿Cómo controlaban los demás? Pero he decidido confiar, pese a eso. Elaboración del informe. Por eso no he puesto aprobación. Control clave 2, aprobación de la planilla de pago de transporte. Ahí sí apruebo.
Y el control clave 3, aprobación del comprobante de registro de ejecución de gastos de 30 años. Tres controles. ¿Y cómo voy a hacer mi control? Lo que les decía, ¿no? Mi prueba de cumplimiento. Tengo que diseñar. En este caso, por ejemplo, estoy comparando mi informe de asistencia con el libro de registro, en cantidad de funcionarios y en cantidad de días a pagar, para ver si está funcionando el control. ¿Qué estoy haciendo? Repitiendo el control. Estoy repitiendo el control. Porque la idea es, del libro de registro, veo cuántos funcionarios, cuántos días voy sacando. Yo estoy haciendo lo mismo y estoy comparando con su resumen. Estoy repitiendo el control. En el segundo, la planilla de pago de transportes con el informe de asistencia, porque de este nacía. Igual, estoy comparando el número de funcionarios, las fechas y los días trabajados. Otra vez estoy repitiendo el control. Porque em, les dije, ¿no? Para pruebas de cumplimiento, lo más importante es repetir el control. Y el tercero, aprobación del comprobante de registro de ejecución de gastos. ¿Qué estoy haciendo? Lo que dice el C31 con lo que me dice la normativa y la planilla de pago de transporte. La asignación presupuestaria, la asignación contable y el importe económico. ¿Qué estoy haciendo nuevamente? Repitiendo el control. Repetir el control es lo mejor para pruebas de cumplimiento, dependiendo qué control se haga. Por eso les decía, no tengo, no tengo en libros mucho tema sobre pruebas de cumplimiento. No lo tengo, porque tengo que elaborarlo yo las pruebas de cumplimiento. Tengo que elaborarlo yo. Em, y finalmente aquí, ¿resulta eficiente la comprobación de su funcionamiento? Sí, porque estoy probando, ¿no? Los controles. ¿Cuántos casos? Nuevamente, criterio y juicio del auditor. Dependiendo del criterio y juicio del auditor, vamos a ver cuántos casos. En este caso he puesto tres, pero depende de ustedes, ¿no? Y voy a ver si funciona o no funciona. Eso es prueba de cumplimiento. Para que se entienda mejor, a ver, en mi entidad, mm, el tema de recaudaciones, éramos una entidad recaudadora, y el tema de generación de ingresos por importaciones era lo que justamente nos daba, era nuestra misión, ¿no? Entonces siempre entraba. Y les voy a poner el resumidito, cómo se hacía. Eh, entonces nosotros, toda nuestra recaudación iba a través del Banco Unión. No nos depositaban a nosotros, ¿no? Directamente. Toda la recaudación era Banco Unión. Y esa recaudación del Banco Unión, el Banco Unión agarraba y nos pasaba a nosotros todos los días, ¿no? Eso es lo que yo he recaudado por sus ingresos y les paso. Esa era la hermenéutica en que trabajábamos. Entonces nosotros, mi entidad en años pasados, teníamos toda una unidad de control de recaudaciones. ¿Y qué hacía esa unidad de control de recaudaciones? Eran 30, 40 personas. Veían declaración de importación por declaración y tenían que conciliar con todo lo que nos ha pasado al banco. Entonces, conciliación es un control clave. En ingresos, conciliación es base. Siempre tienen que haber conciliación. Es el control clave básico. Y lo hacíamos de forma manual, ¿ya? Entonces conciliaban banco contra nuestras declaraciones. Nosotros hemos dado la idea de que ese control sea automático, sea a ti, porque era un control importante.
Y hemos logrado hacerlo, ¿ya? Eh, TI, el área informática, ha diseñado justamente un sistema que jalaba la información del banco y jalaba la información de mi sistema misional. Y eso lo conciliaba. Y si había diferencias, sacaba lo que les digo, un reporte de inconformidades. O sea, hacíamos la conciliación de forma automática. Y ojo, no es que el banco no se equivoque, el banco se equivoca. Entonces había reporte de inconformidades. Y ese reporte de inconformidades ya lo pasaba al área de recaudaciones, que ya no eran 40, eran 4, para que justamente corrija esos errores. ¿Dónde había el error? Entonces hemos vuelto un control manual importante a un control automatizado, ¿ya? Y ahí tengo mi control detectivo y tenía mi control correctivo. La pregunta, ¿cómo hago mi prueba de cumplimiento? ¿Porque es un control clave? Sí, era mi principal control clave. ¿Cómo hago una prueba de cumplimiento como auditoría? ¿Cómo diseño? Porque es control clave, ¿no? Y tenía un control T. ¿Cómo hago? Y ojo, ¿no? Nosotros deberíamos empujar a la organización a tener controles T. Pero ¿cómo hago? No se olviden lo que les he dicho. Para pruebas de cumplimiento, la técnica más fácil, repetir el control. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Excel. Hemos hecho lo mismo que hacían. Hemos jalado la información del banco, hemos jalado la información del sistema y nosotros hemos hecho la conciliación a través de Excel. ¿Qué estoy haciendo? Repitiendo el control. Estoy haciendo lo mismo y debería salir los mismos resultados, ¿no? Pero he utilizado el Excel. Estoy repitiendo el control. Esa es la forma de hacer mi prueba de cumplimiento. Ah, puedo tener otra forma. Si ya tengo confianza en el control de la organización, ¿qué puedo hacer? Hacer seguimiento a la corrección de mis errores, de mi reporte de inconformidades. A ver, estos que ha detectado el sistema que no conciliaban, ¿cómo lo han corregido? Y ya tengo una segunda forma de hacer prueba de cumplimiento. Ya estoy confiando un poquito más en la organización. Me estoy yendo a la regularización de los errores. Hago seguimiento a eso. Y la tercera forma, que eso es una belleza cuando tengo controles de. Es sencillito. Hago ver a un informático nuestra programación del control. Que un informático vea desde adentro. ¿Realmente está bien programado el control? Listo. Eso se llama ya tags, técnicas de auditoría asistida por computadora. Y es lo que da lugar a auditoría continua. Si yo pongo ese control informático dentro del control de la organización, que eso se llama monitoreo continuo, yo ya estoy empezando a hacer auditoría continua. Claro que lo puedo hacer por un informático nomás, ¿no? Para ver si realmente funciona, sí. Pero lo mejor sería poner nuestro propio control informático. Eso es auditoría continua. Todos los días, cuando haga la conciliación del sistema, yo tengo mi control que está revisando ahí, como auditoría. Por eso, cuando saltemos a auditoría continua, va a ser una forma diferente de hacer auditoría. Pero les he dado el ejemplo. Repetir el control. Eso es lo importante. Vean.
Ustedes la forma justamente de diseñar estas pruebas de cumplimiento. Como les digo, no hay muchos, no hay mucho, pero tengo que ver la forma, ¿no? Otro ejemplo, el inventario de activos fijos. ¿Es un control clave o no? Sí, totalmente importante el inventario de activos fijos. Totalmente importante. Es un control totalmente clave. Y ojo, si no tengo ese control, yo tengo mucho trabajo en activos fijos. ¿Cómo veo existencia? Entonces yo tengo que apoyarme en los inventarios que hace la organización. Un poco más yo he obligado a mi anterior organización y a la actual a hacer inventarios, porque si no estamos fregados. De forma mensual, de forma aleatoria, yendo poco a poco hemos empezado a hacer y a corregir, pero tengo que tener. Los inventarios físicos son un control clave, totalmente clave para activos fijos y todo lo que es algo físico. ¿Cómo hago mi prueba de cumplimiento? Uno, lo que les digo, ¿no? Voy a tener mi reporte de inconsistencias. Entonces, un inventario de activos siempre va a tener errores, siempre va a tener activos que faltan, que sobran, que no han sido codificados. Entonces voy a comprobar que se ha hecho. Y luego puedo tomar al muestreo algunos activos para inventariar. Y luego voy a hacer seguimiento a los errores, a la corrección de los errores que se ha detectado en el inventario. Estoy repitiendo el control, no al 100% en activos fijos, pero estoy tomando por muestreo. Como les vuelvo a decir, la prueba de cumplimiento yo la diseño, nosotros la diseñamos. Y la mejor forma, repetir el control. Y no se olviden la clasificación. Yo tengo o controles preventivos o controles detectivos. Y yo tengo que tratar de basar mi auditoría en controles detectivos, como aquí, ¿no? Aquí en un detectivo, o sea, en un preventivo, mejor dicho, que debería ser la excepción. Cuando yo no veo controles detectivos, ahí están mis oportunidades de mejora. Y nacen de aquí, de la planificación. Por eso les vuelvo a reiterar, ¿no? No necesito hacer la auditoría para saber que falta controles. Lo estoy viendo aquí. Y aquí ya doy mis oportunidades de mejora. Preguntas, estimados colegas. ¿Qué preguntas siguen? Interesante, ¿no? Bueno, Realmente es amplio todo, pero vale la pena, porque a veces, por ejemplo, nosotros hacemos, no sé, la planilla de cumplimiento, o sea, de lo que vamos a revisar, porque no se han dicho, ¿no es cierto?, que en auditoría, bueno, según la norma, las 11 acciones, ah, autorización, sí. aprobación, integridad, propiedad, eso no se han dicho que lo hagamos en donde hemos ido a revisar en los comprobantes. Entonces, así nosotros lo armamos esa planilla de cumplimiento y no sé si es lo correcto. O sea, dentro de la planilla nos han dicho que aumentemos esas acciones. Sí, mañana vamos a ver la matriz. Esa matriz, es en la matriz de Ya, Cristian, determinación de controles dale. clave. Mañana la vamos a ver. Y tengo, bueno, tengo mis comentarios sobre eso, ¿no? Pero vamos a hacerlo también. Ya, pero yo quería
darles este concepto del control. Y esta es la forma práctica. En la práctica es así. Porque en la práctica, sinceramente, muchos de nosotros no sabemos cómo hacer pruebas de cumplimiento. Sí, 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 listo. Es la realidad. Pero ya les digo, repetir el control. Esa es la clave. Ya mañana vamos a ver su famosa matriz de la Contraloría. Que tengan mis reparos, pero bueno. Bueno, estimados colegas, ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por acompañarme en un día viernes, sé que es medio complicado viernes. Un esfuerzo más. Mañana les espero para seguir compartiendo, construyendo conocimiento. Que estén muy bien, estimados colegas. Los espero el día de mañana. Feliz Gracias. descanso. Hasta mañana. Hasta mañana. Feliz descanso. Gracias.